Hoy vamos a hablar de cómo la ciencia trata de abordar la tragedia de los trastornos de la conducta alimenticia, tales como la anorexia y la bulimia. También hablaremos de las posibles medidas preventivas que podemos tomar. Los esperamos enseguida en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, que aborda lo que la ciencia nos dice sobre problemas que afectan a nuestra sociedad. En esta ocasión, hablaremos sobre lo que una película mexicana de Simón Bros llama malos hábitos. Nos referimos a los trastornos de conducta alimenticia, tales como la anorexia y la bulimia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Sí, se trata de trastornos que casi nadie quiere ver. Los afectados directamente tampoco lo pueden ver. La distorsión puede llegar a niveles terribles. Frente al espejo, hay gente que se percibe obesa cuando prácticamente está en los huesos. ¿Cómo es posible que ocurra esto? ¿Cómo identificar lo que está sucediendo? ¿Qué se puede hacer? Pepe Gordon conversa con un destacado experto en estos problemas, con el doctor David Shidlo, jefe de psiquiatría y director de la Clínica de Trastornos Alimenticios del Centro Neurológico ABC, quien dimensiona el tamaño de esta tragedia. Querido David, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Y bueno, cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, a mí me parece que debe de haber habido un momento en tu vida en donde encontraste el drama que esto representa. Háblanos de ese instante en el que de golpe te diste cuenta de qué se trataba. Fíjate que yo siempre he pensado que en la vida tenemos momentos que yo los llamo momentos organizadores, en donde de repente como un imán se jalan distintas experiencias de la vida, la mayoría de ellas guardadas en el inconsciente porque ni siquiera uno está consciente de ello. Y en ese momento algo funciona como ese imán que jala todo y sin saber por qué estás interesado, estás inmerso en algo. Luego tratamos de darle todas las explicaciones que queremos racionales para explicar por qué estás interesado en eso, pero la verdad es que el secreto está en el inconsciente, ¿no? El por qué algo te interesa, ¿no? A mí me pasó cuando me fui a estudiar en Inglaterra. Y pues llegando tienes que pasar distintos momentos en distintas clínicas psiquiátricas. Y la segunda en la que a mí me tocó estar fue con el profesor Gerald Russell, que es uno de las eminencias que trajo a la luz nuevamente al siglo XX, en ese entonces, siglo XXI ahora, toda esta nueva idea de que los trastornos alimenticios eran un problema real y verdadero. De hecho, hay un signo que buscamos a veces en algunas de las pacientes que tienen algún problema, sobre todo con el vómito y demás, que se llama el signo de Russell, que es debido a él. Si tú lo piensas, mira, los trastornos alimenticios quizás es la patología más que mayormente se encuentra en esa coyuntura entre lo mental y lo físico. Hay muchas otras, pero esta está ahí. Todo lo que está pasando es en un estado mental de una persona que está sufriendo enormemente y que además está definida por su genética, por sus experiencias, por su biología, por su mamá, por sus amigos. Y es esa coyuntura que es increíble. Y para mí ese ha sido, digamos, el hilo conductor toda mi vida. Ese encuentro entre lo físico y lo mental, ese espacio. Y en el caso de ver a una persona con este drama, ¿cuál fue ese momento en el que te encuentras con una persona y entonces, más allá de ver, digamos, teóricamente de lo que se trata, de estudiarlo académicamente, te encuentras en ese momento con una persona y te das cuenta de la realidad de esa tragedia? Es una tragedia verdadera. La alimentación la podemos ver desde muchos puntos de vista. Vivimos en un mundo terriblemente complicado hoy en día. La Organización Mundial de la Salud dijo no hace mucho tiempo
que los problemas de salud pública más importantes que va a haber en el siglo XXI son la depresión y la obesidad. La obesidad está ligada a la alimentación, no solamente a los alimentos que estamos produciendo como seres humanos en el planeta, sino a la manera en que nos estamos vinculando con la alimentación. Entonces, cuando tú te encuentras con una paciente, por ejemplo, que te dice, David, por favor, déjame no comer un mes y vas a ver que no me pasa nada. Es una cosa terrible, porque ¿cómo le explicas? No hay palabras en ese momento, no hay algo que pueda reducir su razón a una lógica entendible para ella, en donde le puedas decir, no te puedo dejar que te mueras. Pero ella está convencida que no le va a pasar nada, está literalmente convencida que ella puede vivir sin comer. Déjame no comer un mes y vas a ver que no me pasa nada. En estas palabras que le dijo una paciente al doctor Shidlow, se encierra una tragedia que nos dice de qué tamaño es la distorsión de la percepción. Después de un corte, seguiremos conversando con el doctor Shidlow de cómo esta distorsión de la conducta alimenticia se manifiesta en términos de anorexia, bulimia o el llamado síndrome por atracón. Mientras tanto, vamos ahora a la sección de nuestra querida compañera Aura López. Pues querida Aura, cuando hablamos de tecnología, ya se quedó instalada en la imaginería colectiva la idea de los drones. ¿Qué se puede hacer con los drones? Híjole, los drones tienen una capacidad ilimitada y como bien lo mencionas, ya se quedó en la imaginaria colectiva, porque hace unos 7 años más o menos se hablaba de los drones y reglas para los drones y ahorita ya está juguetes en drones y es muy común. Lo que está pasando en California, en Los Ángeles, es que una universidad que se llama Caltech hizo en su laboratorio un espacio diseñado para saber cómo funcionan los drones en situaciones climáticas, porque en un futuro no lejano quieren hacer una ambulancia en dron. En dron es un decir, porque en realidad sería una cápsula para una persona que pudiera ayudar en situaciones de riesgo. Y están trabajando en desarrollar esta ambulancia. Lo interesante es que ahorita lo podemos ver en un modelo a escala, pero en entre 3 y 5 años quieren hacerlo en tamaño real. Ahorita van a hacer pruebas con el modelo a escala. Y este aeródromo que está hecho en Caltech está justo diseñado para saber las situaciones climáticas, ponen a todos los drones a prueba de, no, pues hay mucho viento, métele más agua, vamos a ver qué hace con esto, para ver cómo reaccionan. Y yo creo, Pepe, que en un futuro nada lejano vamos a empezar a ver, para bien o para mal, nos guste o no, tendremos que lidiar con ello, mucho más drones en el cielo que lo que pudiéramos haber imaginado. Algunos pequeñitos que nos podrían espiar también, ¿verdad? Uy, es todo un tema. Pues querida Aura, como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después del corte, volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos tratando un tema que requiere información científica acompañada de compasión. ¿Cómo nos enfrentamos a la tragedia de la distorsión perceptual que provoca, por ejemplo, la anorexia? Volvemos. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de los trastornos de conducta alimenticia. Pepe Gordon conversa con un gran experto en estos temas, el doctor David Shidlow, director de la Clínica de Trastornos Alimenticios del Centro Neurológico ABC, sobre la distinción entre la anorexia, la bulimia y la distorsión de imagen corporal que acompaña a algunos de estos problemas. Y cambia la autoimagen, ¿no? Incluso al verse al espejo no deben de verse de la misma manera que nosotros los vemos. No, es una cosa increíble. Yo a veces quisiera poder por un instante vivir lo que están viviendo y entender lo que significa para una paciente verse en el espejo y ver a otra persona. O incluso verse de otra manera, verse de manera esbelta cuando no lo son o viceversa. Sí, la distorsión de imagen corporal es un tema también que es apasionante, es fascinante. ¿Qué es lo que pasa en la percepción del ser humano que tiene que ver con la vista y que de alguna manera la vista no es más que un órgano que te permite llevar ciertas imágenes a un centro procesador que está ahí atrás y que ese centro procesador decide lo que va a hacer con esas imágenes? ¿No? Los famosos casos de la gente que nace ciega
y que luego, por una serie de situaciones quirúrgicas, operaciones, les pueden restablecer la vista y no pueden decodificar lo que están viendo. No lo pueden. Hay un caso muy famoso de alguien que se le pone la familia enfrente y los tiene que tocar para saber quién es quién, aunque los está viendo, ¿no? Son cosas verdaderamente impactantes, ¿no? Y cuando hablamos de algunos de estos trastornos, estamos hablando de bulimia, estamos hablando de anorexia, estamos hablando de lo que se llama el síndrome del atracón. Exacto. Definamos estos tres. Mira, la anorexia básicamente es la paciente que tiene miedo a engordar, que piensa que cualquier cosa que coma la va a hacer más gorda, se va a llenar de grasa, básicamente, y se acompaña de una serie de síntomas emocionales y físicos, ¿sí? Es la típica paciente delgada, no es la única manifestación de la anorexia, pero la más común es la paciente sumamente delgada y que no quiere comer porque no quiere subir de peso. Puede ir acompañada del vómito o no, porque esto no tiene que ver con... La gente cree que la que vomita es bulímica y la que no vomita es anoréxica, y las dos pueden llegar a recurrir al vómito para cumplir la meta que están queriendo cumplir, ¿no? La bulímica es una paciente que normalmente es de peso normal e inclusive a veces de peso un poquito rebasado y que está teniendo que enfrentar otro tipo de fenómeno. Desde el punto de vista psicológico, y no quiero ser reduccionista, pero un ejemplo de lo que puede estar tratando es, todos los seres humanos formamos nuestro mundo interno dependiendo de los vínculos que hemos tenido a lo largo de la vida. Uno de los más importantes es la madre. Y la madre tiene una función súper importante en la vida, porque es la que nos decodifica la vida cuando aterrizamos en este planeta. Llegamos al planeta y alguien nos tiene que dar el diccionario de cómo comprendemos las cosas. Comúnmente es la madre la que lo hace. Y como el primer vínculo que tenemos con el mundo también es la comida, porque si no nos morimos, entonces la madre y la comida están íntimamente ligados. Y muchas de las cosas que se decodificaron a lo largo del proceso también dependen de esa madre. Entonces, si hay algo de lo cual la paciente bulímica se quiere deshacer, de alguna manera está vinculado a su madre también. Y hay una de las explicaciones de por qué estas pacientes vomitan es porque se quieren deshacer de algo que les está causando un daño enorme adentro y que de alguna manera está vinculado con esa imago materna. No es su madre, y eso lo tenemos que entender. No es que es una representación filial o real de la madre, pero es algo que representa algún aspecto que no fue por el camino que debe haber seguido y que la paciente cada vez que come se siente invadida por eso y necesita deshacerse de ello. Como los seres humanos no somos tontos, claro que lo hacen en el momento que tuvo el atracón, en el momento que comió de más, y entonces dice, yo necesito vomitar porque comí de más, porque su mente no le permite conectarse con el otro aspecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que va a terapia, en un proceso normalmente medianamente largo, en el cual puede conectarse con estos aspectos internos. Estamos hablando de daños internos que requieren terapias. ¿Cómo podemos enfrentar estos trastornos de la conducta alimenticia? ¿Cómo podemos diagnosticarlos a tiempo? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a la sección de nuestro querido amigo, el físico Manuel López Micheloni. Pues querido doctor Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos de las capacidades científicas y tecnológicas que están a nuestra disposición en términos de informática, es impresionante saber que contamos con computadoras de bolsillo. Sí, Pepe, qué bueno que tocas el tema porque estoy realmente impresionado. Mi hermano me regaló un teléfono y es de estos de gama alta que son muy costosos. Y yo siempre pensé que, ¿para qué yo querría un teléfono que costaba tanto dinero, no? Y bueno, pues me lo regalaron, cambié todos mis datos al nuevo teléfono y me sorprendí. Tengo un teléfono que tiene 8 núcleos. ¡8 núcleos! ¿Qué quiere decir? Hablemos de eso. Tiene 8 procesadores, básicamente. En lugar de, antes tenía yo un procesador central y ese era el que distribuía la aritmética que hace la computadora y demás. Ahora tengo 8 para distribuir en paralelo prácticamente la información. Y estos procesadores modernos que pueden caber en un dispositivo así chiquito, lleva una computadora de bolsillo, pero súper poderosa. El problema entonces ahora es cómo aprovecharlas, cómo imaginar el potencial que está en nuestro bolsillo. Eso sin duda, pero hay que estar conscientes que ahora tenemos una capacidad de cómputo en nuestras bolsas que
durante muchísimos años ni imaginamos poder tener. Eso es. Pues, querido Morza, como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de los trastornos de conducta alimenticia, tales como la anorexia y la bulimia. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar? De ello conversaremos después del corte. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la distorsión del pensamiento y la tragedia que acompaña a los trastornos de conducta alimenticia, tales como la anorexia o la bulimia. Estamos hablando de un problema que no solo tiene que ver con los pacientes, sino también con la familia, con el entorno social, con nuestros modelos distorsionados de belleza y con nuestros patrones consumistas. Pepe Gordon conversa con el doctor David Shidlow, jefe de psiquiatría y director de la Clínica de Trastornos Alimenticios del Centro Neurológico ABC, sobre nuestras resistencias a ver los dramas que están ocurriendo frente a nuestros propios ojos. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo saber qué está ocurriendo eso que a veces también en la familia hay una ceguera emocional para ver? Esto es importantísimo en lo que dices, Pepe, porque una de las cosas con las que mayormente nos enfrentamos es la ceguera de la familia. Es tan difícil porque comer es tan natural que la familia normalmente lo que le dice a la paciente es: come ya, nada más tienes que comer y eso va a resolver tu problema. Lo triste, la tragedia, es que tienen razón, que ese es el momento en el cual la chica va a empezar a tener los nutrientes necesarios para que la parte biológica de su enfermedad se empiece a recuperar y su pensamiento se establezca. En una familia en donde hay un caso como estos, todos los elementos de la familia, todos los miembros de la familia se identifican con aspectos del padecimiento. Y entonces, como es tan doloroso, prefieren no verlo. La ceguera viene de ahí. Ahora, ¿cómo saber cómo? Los casos más obvios son muy obvios, ¿no? La paciente que repentinamente empieza a perder una cantidad de peso enorme y que no se ve bien, es muy fácil diagnosticarla. Lo mismo la paciente que de repente cada vez que come, y no tiene que ser un atracón, cada vez que come se para y tiene que ir al baño, y sea en el restaurante, sea con la familia, sea con el novio. Esos que llamamos los casos de los extremos, no extremos, sino de los extremos, son muy fáciles de diagnosticar. El problema es los casos de en medio, ¿sí? Esos casos que no son exactamente, que los síntomas no son tan obvios. Nosotros hicimos una investigación en una serie de escuelas, 9,000 cuestionarios a chicos de secundaria y prepa, escuelas privadas y escuelas públicas, y encontramos que el 42% de hombres y mujeres tenían alguna dificultad con la comida. No estamos diciendo que tenían un trastorno alimenticio, tenían un vínculo inadecuado con la comida, ¿sí? Y esto puede ser porque comían en exceso, porque trataban de sofocar sus emociones a través de la comida, porque trataban de distraer algunos de los problemas emocionales inmediatos que tenían a través del comer o del beber, frecuentemente también, todas estas gratificaciones orales. Y estos son los que son más difíciles de diagnosticar. Entonces, nosotros usamos mucho nuestro tiempo para dar cursos en escuelas, en centros comunitarios, a médicos, a pediatras, porque esos son la gente de primera línea, digamos. Esa es la gente que se va a encontrar con la paciente o el paciente cuando inicia este padecimiento. Para poder identificarlo. Y te voy a decir algo, el valor pronóstico de esto es enorme, porque el pronóstico se hace mejor mientras más temprano se diagnostica y mientras menos tiempo de evolución tiene. Entonces, y mientras menor la edad del paciente, obviamente. Entonces, claro, pediatras, maestros, los maestros pueden identificar estos problemas en el salón de clases y hay que darles las herramientas para que lo puedan hacer, ¿no? Y ya que estamos hablando de este punto, el público que nos está escuchando probablemente está pensando también en la posibilidad de medidas preventivas o cierta información que sería importante que por lo menos tuviera ese mínimo de conocimiento o de contexto para tratar de enfrentar este problema. ¿Cuáles serían esos elementos mínimos que como sociedad debemos de conocer en términos preventivos, en términos de enfrentar esto con información? Una de las áreas que a mí más me llama la atención y me encantaría poder tener un impacto mayor sobre ella
es la manera en que como familias y como individuos nos vinculamos. Entonces, por ejemplo, en pláticas que yo doy a escuelas, a centros comunitarios, inclusive a empresas, yo les digo, observen la manera en que cenan en su casa. ¿Cuántas veces están todos con el celular? ¿O con la televisión prendida? ¿O simplemente cenando sin hablarse unos con otros? Hay un estudio muy interesante que se hizo con premios Nobel hace algunos años para encontrar cuáles eran los factores comunes que tenían los que sacaban premios Nobel. Y no encontraron muchas cosas en común. Pero una de las que encontraron es que todos ellos decían que un alimento al día se sentaba toda la familia en una mesa a comer o a cenar y a charlar del día. Hoy en día no lo hacemos. Y no lo hacemos porque todo el mundo está demasiado ocupado con sus teléfonos o con sus tabletas o con sus computadoras o con la televisión. Entonces, yo le digo mucho a la gente donde veo estas pláticas, obsérvense y cámbienlo por un mes. Y vean si no hay cambios en la forma en que su familia funciona o en que ustedes como individuos funcionan. Si no van a estar menos estresados y menos angustiados, y si su vida personal no va a cambiar, y si su vida sexual no va a cambiar, y si su vida... Todo eso va a cambiar porque todo tiene que ver con la manera en que nos vinculamos los unos con los otros. Cuando nosotros hablamos de protegernos, la única vacuna que podemos darle a nuestros hijos en contra de algunos de estos problemas emocionales es el vínculo, y el vínculo afectivo, y es la conexión, y es la comunicación afectiva, ¿no? Y volver a redescubrirla es parte de tu gran trabajo, querido. Claro, David. claro. Pues de verdad te agradezco. Al contrario, profundamente muchísimas esta gracias a plática. ustedes. Gracias, muchas gracias. La prevención, la atención a nuestros seres queridos es la única vacuna que podemos darle a nuestros hijos, subraya el doctor Shidlo, y nos deja una pregunta. ¿Por qué permitimos que la ceguera emocional prevalezca? Tal vez es porque hemos perdido el sabor de la conexión. Hay que redescubrirlo, hay que recuperarlo. Se trata de una tarea que nos corresponde a todos, a las familias, a los maestros y a los profesionales de la salud que nos ayudan con lo que la investigación, el conocimiento y la empatía nos dicen sobre estos procesos. Se trata de una información que el doctor Shidlo comparte generosamente porque sabe que en algunos casos estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Esta es la responsabilidad y la dignidad del conocimiento cuando se vuelve bien común. Pasamos ahora a la sección de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Para mí también, Pepe. Oye, cuando hablamos del mar, también podemos hablar del mar de la poesía. ¿Cómo se relacionan ambos mares? Hoy vamos a tener la respuesta correctísima a tu pregunta, pero va a ser una respuesta sin palabras, porque lo que vemos hoy es el trabajo fotográfico de una sensibilidad fuera de serie. Se trata de una traductora y este trabajo de traducción vierte de una manera distinta las aguas del mar. Ella se ha especializado sobre todo en retratar en sus viajes las aguas del mar Egeo. Los mares continentales, entre los cuales destaca el mar Mediterráneo, deben su nombre al hecho de hallarse enteramente situados dentro de los continentes, aunque comunicados con los océanos por un estrecho cuya escasa profundidad crea un umbral que dificulta los intercambios, y estos se producen en forma de corrientes de compensación y de descarga. Entre los mares continentales y el océano existen diferencias de temperaturas y de salinidad que llegan a ser considerables. La hermosa imagen que vemos en pantalla pertenece al mar Egeo, que forma parte del Mediterráneo. No es una acuarela, sino la fotografía de una viajera. Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola, o ser profundo, o solo ronca voz, o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético, circulo en la universidad del oleaje. Con este poema de Pablo Neruda saludamos el trabajo de Selman Sira, responsable de estas bellezas del mar griego
donde a veces pastan las ovejas eléctricas del mundo onírico. Las microperlas de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y ahora pasamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, encantados de encontrarnos en este espacio en donde fluye el asombro, la curiosidad, la sonrisa de la inteligencia. Así yo quisiera pensar en la oveja eléctrica. No, y así yo quisiera vivir también, como en este fluir, en esta cosa maravillosa de que siempre que nos encontramos, aunque es un nuevo instante, pareciera que seguimos una larga conversación, querido Pepe, de muchos años. Y yo creo que nos pasa a todos cuando nos encontramos, ¿no? Es un nuevo momento, pero a la vez es la continuidad de una charla interminable. Por eso voy a hacer esta canción que tiene que ver justo con los instantes que vivimos y dice más o menos así. Por cada vez que aparece el sol, por despertar y sentir tu cuerpo, por tu sonrisa en mi corazón, por cada vez que se olvida el tiempo, por cada ola que arroja el mar, por la caricia que trae el viento, por el milagro de ser y amar, por el instante de un nacimiento. Por esa luz del atardecer, por el aroma del pan caliente, por conocer a aquella mujer que me gestó y me llevó en su vientre, y por volver a escuchar tu voz, y por nadar en tu mar profundo, porque en tus ojos encuentro a Dios y aquello que hace girar el mundo. Vale la pena cualquier cosa, vale la pena cualquier cosa, por el aleteo de una mariposa. Hoy vale la pena cualquier cosa, por el aleteo de una mariposa, por el aleteo de una mariposa, por el aleteo de una mariposa.